Buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, como siempre, pero que vamos a contar un poquito para quien se engancha. Ahora tuvimos una previa bastante larga porque fue interesante todo lo que va despertando una mesa cuando el título es La importancia de las conversaciones en el periodismo médico. Y creo que siempre nos atraviesa a todos como sociedad, independientemente de la especialidad profesional que tengamos. Para ello hemos convocado en esta oportunidad a agente de propaganda médica y coach ontológico, a Martín Iribarren, y a licenciado en comunicación Leandro Aliaga, también coach ontológico. Y le damos la palabra porque queremos escucharlos a ellos, que son lo más importante. Bienvenidos y gracias por Bueno, estar aquí. muchas gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Fuimos gentilmente invitados por la organización. Como decía Mariano, somos coaches ontológicos profesionales recibidos en el Centro Genesin, una institución que lidera la licenciada Teresa Genesin hace ya varias décadas, y que tenemos la posibilidad también de trabajar en el centro a partir de que nos hemos recibido ya hace varios años como formadores de coaches ontológicos, tanto en el primer año como en el segundo año. Esto significa que nosotros, más allá de trabajar como coaches, de tener conversaciones, porque eso es lo que tiene un coach con el coachee, así se denomina, son conversaciones, ¿sí? Además de eso, trabajamos en la formación de las personas que quieren estudiar para ser coaches ontológicos. Bueno, ahí en esa formación, nosotros junto con Martín formamos parte de un equipo de docentes que llevamos adelante esta tarea. Así que, como dijo Mariano, yo vengo de yo soy comunicador social, licenciado en comunicación social, y Martín Iribarren es agente de propaganda médica. Martín. Bueno, no hay mucho más para decir lo que dijo Lean, y lo demás es dentro de lo que nosotros habitualmente trabajamos, es compartir lo que nos pasa y lo que nos pasa a menudo a todos, y de alguna manera poder facilitar de que lo que nos pase mejor y que sea más provechoso, y que nuestras intenciones tengan mejores posibilidades. Así que de eso se trata, de desarrollar las conversaciones desde las herramientas de un coach ontológico. Exacto, que vamos a ir desarrollando, les vamos a ir preguntando a ustedes también, y vamos a ir intercambiando. La idea es que conversemos, por eso el pedido anterior a aquellos que puedan tener el micrófono abierto, y si no, bueno, lo van abriendo a medida que se va desarrollando la conversación. Tenemos un material para compartir, pero queremos verles las caras, queremos vernos, queremos compartir con ustedes, y quizá eventualmente vayamos tocando algunos puntos que tengan que ver con ese material. Pero, en primer lugar, ¿qué queremos que se lleven de esta reunión? ¿Sí? Con Martín siempre pensamos lo mismo y hablamos en este idioma ontológico, para que ustedes puedan sumar distinciones, para entender un poco más qué es ser humano. ¿Sí? Entender desde qué lugar cada uno, cada una puede decir lo que dice, ¿sí? Y que existe la posibilidad de rediseñarse permanentemente. Somos seres en permanente cambio, somos seres cambiantes. Si yo hago un cambio, todo lo que me rodea cambia. Ser conscientes de eso, ¿sí? El rediseño del ser, de la gestión de mis emociones, de la capacidad que tenemos como seres humanos a través del lenguaje, ¿sí? Del efecto que genera el lenguaje, tanto lo que yo digo y lo que genera en el otro, el lenguaje de lo que yo digo. Nosotros básicamente lo que vamos a hacer hoy es preguntarles, ¿sí? Nos gusta indagar, somos curiosos, preguntadores seriales, como quieran llamarlo, pero nos gusta eso. Entonces, yo les preguntaría ahora, Martín, Me río al panel, porque tiene algo de periodista preguntar. Claro, tiene algo de periodista, exactamente. De periodista, bueno, ahí está, ahí está. Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden de
coaching ontológico. Nosotros tuvimos una reunión ya hace varios años junto con otra colega, estuve con María Eugenia Carini, dando otro tipo de distinciones, otra temática, pero aquí algunos se repiten y otros no, son nuevitos en este ámbito. Entonces, ¿qué entienden por la ontología, por el coaching ontológico? ¿Qué esperan de este coach a partir de esta conversación, a partir de lo que les acabo de mencionar, que queremos que se lleven de esta reunión? ¿Quién quiere compartir algo? Entiendo que el coaching ontológico se refiere al ser, a la persona, al individuo. No está centrado en los negocios como otras áreas del coaching, si no estoy equivocada. Muy bien, muy bien. Acompañar, acompañar. Si le La vemos las palabra caras es coach. como, perdón, si le vemos las caras es como un poco mejor, me parece que es como compartir parte de nuestro mensaje como persona, si quieren, no hay obligación. Ahí está Débora. Yo creo que los médicos tenemos, y periodistas médicos, tenemos que aprender a decir que no sé lo que es. Quisiera un poco escuchar y aprender un poco conozco las palabras sueltas, pero no juntas. ¿A qué queremos llegar? Me imagino, pero me interesaría escuchar más para poder opinar. Okay. Ana, ¿vos sos médica? Yo soy médica, es ¿Trabajaste jefe de departamento de medicina de interna. Rivadavia? ¿Puede ser de Rivadavia? Nosotros nos conocemos hace 20 años. No Ana, yo te conozco hace 20 años. Mira, vos, hay gente que me conoce, he tenido cada Sí. sorpresa. Yo Bien, empecé en el hospital Rivadavia, digo, la doctora Israel, no hay 100 doctoras Israel, hay una doctora Israel. Sí, me encantó. Pasé por terapia intensiva, cardio y terminé como jefe de departamento. Sí. Yo, perdón, gusto, públicamente quiero reconocer tu calidez como persona siempre. Y eso lo quiero reconocer. Bueno, una alegría. Te agradezco. Una alegría. En mi caso, no sé si me están viendo, me están escuchando. Sí, Te vemos ambas. y te escuchamos. En mi caso, no voy a opinar porque tengo mi hijo que es coaching ontológico y seguí todo el proceso de él, que fue maravilloso, y después la mujer que hizo lo mismo. Así que no hablo porque quiero escuchar. Soy todo oídos. Ok. Bueno, ¿alguien más? Bueno, como quieras, si querés contarlo tú o lo hablo arranque, yo. arranque. Acá hay una cosa bastante interesante. La ontología, que así, ¿no? Técnicamente es el estudio del ser, no es ni más ni menos de lo que es el mundo para mí. Es el ser, que nos compone a nosotros como ser. Y lo que vamos a hablar todo el tiempo son las cosas que nos pasan todo el tiempo, a todos, constantemente. Entonces, vamos a hablar de los juicios, de las declaraciones, de cómo nos narramos las cosas, cómo se compone todo este mundo del ser que de alguna manera nos constituye. Así que de eso se trata la ontología, y el coach ontológico acompaña con conversaciones esos procesos para que la persona encuentre dentro de sus propios relatos la coherencia o vea cosas que no ha podido ver porque se presentan como dadas y por ahí no son tan dadas. Nos la dieron y queremos que son nuestras. Tal cual. Y aparecen los denominados quiebres para nosotros, pero ya nos vamos a meter en ese tema y en las interpretaciones, la interpretación que cada una le da a las diferentes situaciones que nos van sucediendo. Pero ahora sí les voy a compartir algo para ponerlos en tema y también saber desde dónde venimos, ¿no? Desde dónde viene el coaching ontológico. La fuente es a partir de trabajos que ha realizado este ingeniero civil de nacionalidad chilena, que es Fernando Flores, que es doctor en filosofía del lenguaje y político, ¿sí? Los trabajos que después ha tomado Rafael Echeverría, ¿sí? Autor de Ontología del Lenguaje, impulsor del coaching ontológico, que es esta hermosa disciplina que estamos atravesando y estamos siendo coaches ontológicos junto con Martín.
también de nacionalidad chileno, trabajó con Fernando Flores, ¿sí? Y es sociólogo y también doctor en filosofía. Más allá de que se ha nutrido de diferentes aportes de filósofos y lingüistas de este siglo y de siglos anteriores, pero básicamente quien ha sido su base en relación a trabajos realizados filosóficos fue Fernando Flores. Y Echeverría toma de él lo que ha indagado, lo que ha realizado y lo profundiza y elabora la disciplina del coaching ontológico. Cuando hablamos de coaching ontológico tenemos que referirnos a ontología del lenguaje, que es el manual para nosotros, el diccionario de cabecera, ¿sí? Que llevamos siempre dentro de nuestro portafolio, ¿sí? Que es Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Y lo que veníamos diciendo, si vamos a desglosar ontología, onto es ser y logos es conocer. Entonces sería la manera de conocernos, ¿sí? Conocer nuestro ser a través del lenguaje, ¿sí? Eso para ponernos un poco en tema de lo que venían mencionando, lo que venían diciendo. Alguien dijo el ser, alguien dijo, hablaba de eso, y bueno, es conocernos a través del lenguaje, ¿sí? Esto, ontología del lenguaje. También saber que pueden aparecer dificultades, que nos encontramos con dificultades permanentemente. No solo siendo médicos, siendo ingenieros, siendo periodistas. Somos, antes que eso, seres humanos. Cada uno es un ser humano, ¿sí? Y lo que compartimos como seres humanos es que somos seres ontológicos. Es el ser lo que compartimos. Esto no quiere decir que todos tengamos las mismas dificultades. Lo que puede ser una dificultad para mí puede no serla para Martín. O lo que es una dificultad para Martín puede no serla para Mariano. Y eso tiene que ver con la interpretación que cada ser humano le da a los hechos, ¿sí? Cómo interpreta cada ser humano los hechos. Siguiendo con este material, vamos a ver. Tenemos que hablar de los 3 dominios que constituyen al ser. Y los vamos a denominar dominios primarios. Y ellos son el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Estos 3 dominios nos constituyen. Nos constituimos en los 3 dominios primarios. Esto significa que lo que hagamos en un dominio repercute en el otro, porque están conectados, es sistémico. Si yo digo, por ejemplo, ¡ay, qué alegre que estoy! ¿Ustedes qué me dicen? Sí. Es como que no combina con tu carucha. ¿Te parece? Yo estoy re alegre de estar acá. La cara. En el barrio diríamos, hacéselo saber a tu cara. Bien, bueno. Está conectado. Yo no puedo, carece de validez, carece de coherencia. La coherencia se rompe, se quiebra. Si nosotros enfrentamos una situación, una entrevista, somos periodistas y vamos a enfrentar una entrevista. Estamos en una entrevista. Y queremos demostrar que estamos a gusto, que estamos contentos, que estamos cómodos en la entrevista, o en una relación social, amistosa, familiar, y estamos con cara de traste, ¿sí? Algo no cordial. No, pero ¿te sentís bien? Sí, estoy bárbaro, sí, estoy bárbaro. Y no coincide. Entonces, los tres dominios se conectan. Los 3 dominios van conectados uno con otro y podemos acceder a uno a través
podemos acceder a la emocionalidad a través del lenguaje y viceversa, por ejemplo. Martín, ¿querés comentar algún ejemplo? Quería hacerle unas preguntas. Una pregunta que les quería hacer a ustedes que tienen una experiencia sobre este periodismo. ¿Cuál es la barrera más común que encuentran en una entrevista? Tomo la palabra yo. Como entrevistadores, En realidad, las emociones. Dale, ¿querés vos, Matilde? Dale, Matilde. La parte emocional, es decir, la actitud que uno tiene con el que va a entrevistar, y el entrevistado que entre en el campo donde uno quiere sacar o verlo o estudiarlo. Es decir, la parte emocional es muy importante, yo creo, en una entrevista. Perdóname, Ana, ¿la la propia o la de la otra persona? La propia. Hay una gran responsabilidad de la emoción de uno y el respeto hacia el otro si está en condiciones de poder responder y poder seguirnos. Esa es la tecla, ¿no? de la comunicación realmente. Tiene que ser un ida y vuelta. Pero de uno, sobre todo de uno, para mí. Si uno empieza con el tiempo, mira el reloj, pone la cara, se mueve así, dice, bueno, pues ya está, que no le da lugar al que va a hablar. Es la emoción de uno. Claudio, ¿levantaste la Mi mano? idea. Sí, Ana, claro que sí. Gilda levantó la mano. No sé si Claudio. Sí, a mí, digamos, desde el otro lado, porque, digamos, estoy en el rol del que pregunta, no del que entrevistan, y cuando entrevisto a profesionales de la salud o científicos, siempre capaz que me excedo en las preguntas porque siento que me hablan de una manera que después cuando yo lo tenga que traducir para el público en general, muchas cosas no se van a entender. Entonces yo siempre trato de decirles que por favor me cuenten en fácil lo difícil. Que primero lo tengo que entender yo para poder transmitirlo. Por suerte siempre me encuentro con gente súper generosa, hasta ahora no me ha pasado no he tenido una mala experiencia, digamos, pero a mí, digamos, me lleva mucho tiempo porque me siento a escuchar sobre temas que no manejo, bueno, ahora sí porque estoy involucrada más en cuestiones médicas y he ido aprendiendo, pero si no, eso me significa una barrera, o capaz prepararme antes yo y leer antes de sentarme con esa persona, también por respeto a la persona a la que voy a entrevistar, ¿no? Pero bueno, igual siempre me he encontrado con personas muy generosas en sus conocimientos y que han estado dispuestas a explicarme o a traducírmelo con un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? ¿Y vos cómo es que te sentís? ¿Dónde ves en vos misma la mayor traba o la mayor dificultad a la hora de enfrentar una entrevista? No, si fuera antes de trabajar en cuestiones que tenían que ver con lo científico, como les comentaba antes en la introducción, no tenía mayores dificultades porque eran cosas de información general o cuestiones más de la vida cotidiana que uno maneja. Pero sí, en esto eso, como la inseguridad de no estar empapada lo suficiente en el tema, ¿no? Entonces, es mucha la responsabilidad cuando vos vas a escribir, no sé, esa nota que le hiciste a un entrevistado, es tanto, siento yo por lo menos que es una responsabilidad por respeto a lo que me dijo la persona y tratar de contarlo de la manera más ajustada a lo que esa persona me contó, y también porque después uno va a transmitir un mensaje a través de un medio, o en el caso que me toca ahora, generar material para ser la voz de una institución, ¿no? Puede ser, hablando, estamos siempre, el eje vamos a hablar es lo ontológico, ¿no? Puede ser que vos estés hablando de un lugar que te exijas mucho. Sí, totalmente. Ok, porque estoy detectando de estar a la altura del tema que se va a hablar, la persona, que se entienda. Y además ahora, por ejemplo, que los temas
temas médicos, por ejemplo, no sé si yo voy a contar, no sé, por ejemplo, pusimos en funcionamiento un nuevo equipo en este centro donde trabajo, ¿no? Y voy a contar, no técnicamente, porque técnicamente tal vez lo utilizo para contarlo en un material que va destinado solo a médicos, pero pensando en nuestro centro, que es el paciente, ¿no? Tenemos todo un desarrollo dentro de la institución que el núcleo es el paciente, es el centro, ¿no? Y la comunicación que hacemos está generalmente dirigida a ellos. Entonces a veces digo, bueno, yo sé que este mamógrafo funciona de tal manera y hace biopsias de tal manera, pero ¿hasta dónde cuento? ¿Hasta dónde un paciente necesita? ¿Hasta dónde la información que yo voy a brindar es positiva y hasta dónde... Tal vez, te digo desde nuestras herramientas, tal vez con una simple pregunta, ¿qué es lo que usted desea saber? Exacto. Sí, yo a veces trato de ponerme yo en ese lugar, pero bueno, soy yo, digamos. Claro, no sé. Genial. Ahí Eres está. tú. Ahí está, llegamos ahí. Eres tú, es decir, la pregunta en lo que vendría a ser esto es, ¿qué necesitas saber? Punto. Está bien. Y lo que necesites saber será contestado de la manera más adecuada posible. Porque si yo vuelco toda mi ansiedad de decirle lo que yo creo que él necesita saber, es muy probable que consiga el efecto contrario, que incluso tal vez ni siquiera la persona esté preparada para escuchar. Y incluso se genera una catarata de juicios que ahora lo vamos a ver más adelante, donde, bueno, ahí también entra Mariano, en juego te quería esto. hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo hay? Porque así lo Vamos vamos a moderar. Ay, Porque de hasta las repente vas 8, a hasta decir, las 8. faltan 5 minutos. no, pongan tranquilos. No. Ok. No hay problema, no hay problema. Bien. Dale. Ahí Sí, levanta la mano Mario. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Débora, dale. Mario y Débora. Mi pregunta va a lo siguiente. Cuando uno quiere comunicar a un grupo de personas, Sí. ¿cuál es la media, digamos, de lo que quieren saber? Porque hay gente más curiosa y gente menos curiosa, gente que quiere que le expliquen todo y gente que no quiere que le expliquen nada porque le da miedo. Entonces, Sí. ¿cuál es la media de lo que quiere saber ese grupo de personas? ¿No, Gilda? Es que es muy complejo saber la media sin tener información. Vendría la media que puedo sacar sin información es una proyección sobre lo que yo creo que es la media. ¿En base a qué? Claro. Pero este juicio, que vamos a hablar ahora con Leon de juicios, que saca Débora, la media, para saber cuál es la media, lo tengo que basar en algún dato. Porque eso tiene que ver si son residentes, si son médicos de hace muchos años, si los pacientes son jóvenes, si son todos oncológicos, es decir, y la información siempre llevarla a un lugar donde siempre hay un espacio para que alguien se pide más. De hecho, nosotros hoy vamos a exponer una información donde, a pesar y a partir de todo lo que hemos escuchado, es una información que cualquiera se la puede llevar. Ahora, cualquiera puede pedir más. Y entonces ya tendríamos que dedicarnos a hacer otro tipo de taller o encontrarnos a solas. Pero esa media es muy difícil porque dentro de los perfiles de las personas hay curiosos, hay gente que es más directiva y quiere todo ya, hay gente que le gustan más las cuestiones científicas, hay gente que le gustan otro tipo de cuestiones, que le disfracen las cosas y no seamos tan directos, pero eso es imposible en un grupo heterogéneo. Mario había levantado la mano. ¿Está contestado, Débora, o necesitas algo más? Mario. Sí, Mario. Varios temas. Uno, por ejemplo, lo que decía Débora, yo hago cancerología. Y una cosa que se nos presenta cuando el paciente está delante y nos pregunta sobre su diagnóstico y cuánto es lo que quiere saber. Y bueno, la experiencia del tiempo nos lleva a saber si nos está preguntando para que le digamos que esté bien o que esté mal, ¿no?
porque de repente la respuesta o la palabra puede ser un punto clave. Pero eso era con respecto a Débora. Lo que ustedes preguntaron inicialmente, que era cómo se siente uno con la entrevista, las dificultades que pueda aparecer. Por un lado, cuando me entrevistan, cuando yo soy el entrevistado, tratamos de que me digan de qué tema quiere que hablen. Muchas veces son urgencias, y entonces cuando internaron a la presidenta que la operaban de tiroides, estaba comprando una farmacia, el llamado inmediato, queremos que salgas al aire para comentar este tema y tal otro. En realidad hay que tratar de ver bien qué es lo que quieren y uno tener ciertos minutos de preparación para poder expresar realmente lo que uno quiere. Muchas veces me he negado en las entrevistas porque no eran temas específicos de oncología, y entonces digo, no, mire, yo conozco tal tema, este otro no es mi tema, así que no estoy preparado para hablar. Una situación muy difícil, quiero contarla como experiencia, nos invitaron, yo en ese momento presidía la Sociedad de Cancerología, más que Bruno era el presidente de la Sociedad de Cancerología, estaba el doctor Bagliani, un reconocidísimo oncólogo, y uno en el medio que no teníamos muy claro quién era. Empezaron la entrevista, le preguntaban a esa persona sobre una medicina alternativa específica, sin preguntarnos nada a nosotros. Es decir, que con la cara de nosotros dos estaban afirmando el lenguaje de lo que decía el otro, ¿no? Uno preparado en esto de periodismo, inmediatamente lo corté, dije que no estaba en absoluto de acuerdo con lo que estaba diciendo la otra persona, pero realmente fue una situación media violenta porque nos querían usar la figura de los cargos que ocupábamos como para avalar esta situación. Y cuando entrevisto a alguien, hemos tenido programas radiales propios y de la Sociedad de Periodismo Médico, la idea es que el otro sepa por qué lo voy a entrevistar, qué temas le voy a preguntar, y cuanto más la otra persona sepa, creo que más clara va a ser el resultado que se puede conseguir. Y otro tema, cuando entrevistamos a un médico y dice alguna palabra médica, yo paro inmediatamente y la traduzco para que la gente sepa, porque si no se queda medio en ayuna. En resumen, un poquito eso era lo que quería comentar. Acá, Mario, hay varios puntos súper interesantes para hablar desde lo que es nuestro modelo. Una es el tema de que los pedidos tienen que ser lo más asertivos posibles. ¿Qué necesita usted, doctor? Esto, ¿en qué tiempo, en qué forma, qué tema vamos a hablar, qué tema no vamos a tocar? ¿Está esto dispuesto? La asertividad hace que genere un contexto en el cual la persona se sienta segura y sepa de qué va a hablar. Eso es sumamente interesante en lo que es el tema de comunicación. Comunicación en lo que son las conversaciones. Lean, ¿querés continuar? Sí, Roberto había levantado la mano anteriormente. Está silenciado. No quiero ocuparles tiempo porque creo que hay poco tiempo, pero no sé si lo vamos a prolongar un poquito más, pero los argentinos nos despachamos, nos enteramos que existía algo que se llama coaching cuando aparece la figura de Durán Barba en la política argentina, ¿no? Bueno, pues levantemos todo y nos vamos, Roberto. Entonces, esa palabra... Te tratamos bien. Bueno, pero esa palabra coaching ha quedado como bastardeada, digamos, porque tal cual. Para todos los argentinos, coaching significa explicarle a Leandro Aliaga cómo lo que tiene que hacer para fingir determinados pensamientos y demás en función de lo que necesita escuchar ese focus group al cual Durán Barba ya lo analizó. Digamos, fue una nueva forma de hacer política que apareció en la Argentina, que fue exitosa en ese momento, bueno, y ahora hemos aprendido, ¿no es cierto? Bueno, pero no fue tan exitosa, le duró solamente 4 años. Hay diferentes tipos de coaching, eso también es importante aclararlo. Hay coaching que son directivos, coaching que son motivacionales, coaching de acción. Ese es el modelo más anglosajón, el modelo que va directamente enfocado a la acción. Nosotros, si bien vas a accionar, primero vas a indagar por tu ser. Vas a conocer cuáles son tus interpretaciones, tus juicios, lo que te decís, tu emocionalidad, tu corporalidad, ahora vamos a ir a eso,
y después vamos a la acción. Tiene otra profundidad, no nos quedamos en la superficie. Vamos ahí abajo. Roberto, lo que hablan ahí se llama aprendizaje de primer orden y de segundo orden. Exacto, técnicamente. El aprendizaje de primer orden es, yo te digo qué hacer, vos cambiás lo que hacer, cambia el resultado. Eso se llama aprendizaje de primer orden, se utiliza mucho en el deporte. Pero nosotros pensamos que una persona, con que vos le digas lo que tiene que hacer, si no hubo una transformación en su ser, eso no lo puede sostener. Te entiendo. En el tiempo no lo sostiene. Entonces, la ontología trabaja en el ser para que cambie en el hacer y que cambie el resultado. Perfecto. Eso tiene un proceso mucho más profundo, mucho más de interpretar a ver qué es para esa persona y qué es lo que de alguna manera la motiva a esas acciones. Es decir, no es yo te digo qué hacer, vos cambiás, porque eso en este modelo no quiere decir que no funcione, en otro modelo funciona, pero en este modelo no es así. Vos me venís a decir, no sé, tengo que hablar y me da miedo. Y yo no te voy a decir cómo hablar. Claro. Te voy a preguntar, ¿y cómo es ese miedo? ¿Dónde crees que nace? ¿Qué te decís en ese momento? ¿Cómo lo constituís? Claro. ¿Qué te da miedo? ¿Qué es el miedo para vos? Vamos a indagar, a indagar sobre la persona, sobre el ser. Por eso hacemos hincapié en eso. No en, Roberto, como dice Martín, bueno, respirá, hacé 3 respiraciones y decilo, practicá. Sí. Y por ahí te sirve la primera vez, pero el cambio no va a ser desde el ser. Va a ser para una cuestión particular y nada más. Ahora, Roberto, recién nos conocimos y el ejemplo que diste es heavy. Es interesante. Es interesante. Es heavy. No vino con, bueno, yo conocía. No, cayó con Durán Barba. Sí. Pero es muy cierto lo que dice Roberto, es muy cierto. Esto se fue, lo han bastardeado con eso. Ahí vamos a la conversación. Ya sorteé algunos slides para ir un poco más rápido. Dentro de la conversación, ¿cuándo se da? Cuando existen estos 2 componentes del lenguaje. El hablar y el escuchar. El huevo y la gallina, ¿cuál es primero? ¿No? Pero bueno, la conversación es lo que hay entre el hablar y el escuchar. ¿Cómo pueden ser esas conversaciones? Tenemos conversaciones públicas y conversaciones privadas. La conversación privada es esto que nosotros le mencionamos recién. ¿Qué te decís? Son muy graciosas esas conversaciones. ¿Qué te decís cuando tenés miedo? ¿Qué te decís cuando te enfrentás a una situación que te genera angustia, enojo? A mí me ha tocado entrevistar, por ejemplo, jefes de servicio en hospitales o en entidades privadas, gente qué sé yo, el jefe de infectología del hospital italiano, asesores del presidente actualmente, que tiene que ver con cuestiones epidemiológicas. Entonces, yo estaba pensando, Lea me preguntaba a mí, ¿y vos qué te decís cuando...? Porque la primera barrera que me encuentro es, adelante, ¿quién tengo? Si, ¿qué es para mí un médico? ¿Qué es para mí esta persona? Es decir, el referente que tengo adelante. Entonces, en esa conversación empiezo a ver cómo me estoy hablando para poder abordar lo que de alguna manera también es una entrevista, porque yo lo voy a ver para generar a veces un contexto, no solamente para promocionar un producto. Que también para promocionar un producto hay que generar un contexto. Entonces, en definitiva, la pregunta es, ¿qué se dicen? ¿Alguien quiere compartir algo? Que yo, por ahí Mario tiene que ir a entrevistar un médico que él en el fondo piensa que es un chanta. Y no sé. Ha pasado. Realmente sí, Mario. Si pienso que es un chanta, no lo voy a entrevistar. Realmente. Por ejemplo. Sí. Y porque sé que voy a terminar en una discusión. Cuando uno tiene los principios bien claros y tengo un tipo que realmente está haciendo las cosas al revés, vamos a terminar en una discusión pública sin ningún resultado. Y no solo eso,
en medicina hay que tener sumos cuidados, ¿no? Porque de repente el doctor Chacón, que es reconocido en oncología, el doctor Gildesa, lo he visitado en el FLENI. Dijeron en público que lo que daba el doctor Crescenti era agua sucia y se ligaron un juicio y lo perdieron por difamación en público, no Mirá porque vos. no fuera real, sino porque no lo debía decir en público. Entonces, digo, lo que uno piensa también tiene que ser cuidadoso de cómo lo emite, ¿no? Tal cual, el manejo de lo público en términos de medios debe ser todo un arte también. Y eso tiene que ver con la gestión. Y eso tiene que ver con la gestión del lenguaje, de estas conversaciones, la gestión de la emocionalidad, la gestión de la corporalidad. Muchas veces nos pasa que no vamos en automático por la vida, no prestamos atención a cómo está nuestro cuerpo. ¿O no les pasa eso? Sí, sí. Y después nos pasa factura el cuerpo. Ahí tenemos una operación Mario reciente. levanta la mano. No, también lo contrario. Ustedes me preguntaron que dijeran si alguien me entrevistaba, si yo tenía que entrevistar a un chanta. Y me tocó al revés. Es decir, en un momento dado me acerqué a Chiche Helbrun porque había un tema muy interesante de oncología. Me atendió para la miércoles. Dijo que el tema cáncer espanta clientes y que cualquier cosa lo dejara en la secretaría, lo que fuera. Llegó el momento al revés, que él me mandó a pedirme una entrevista, con lo cual no se la di en absoluto. Le dije que el cáncer espantaba y que no iba a ir a ninguna entrevista que me diera él, ¿no? Que vos eras una buena persona y no le querías espantar a nadie. Mario, ¿qué te generó eso de Chiche Helbrun? Molestia severa, porque no era algo personal, era algo de un paciente que habían hecho una publicación maravillosa que se difundió por un montón de medios. Y previamente a esa difusión me parecía que era una persona que yo lo escuchaba, que era interesante, y fue una desilusión absoluta, ¿no? Así a partir de ahí uno dice, bueno, no es solo lo que reluce. Es decir, le muestran cosas, pero de repente en la intimidad son otras. Un poco los endiosa, ¿no? Los medios lo endiosan, no creen que son superiores. Sí, y a veces proyectamos un ideal sobre el otro y nos encontramos con que el otro no tiene nada que ver, si nos podemos percatar de que lo que acabamos de hacer es una proyección y el otro es como es. Y nos evitamos algún enojo. ¿Roberto? No, reflexionando, pienso que a veces los objetivos y los tiempos y las urgencias del periodismo en general no van en paralelo con lo que sería el periodismo médico profesional, o sea, los temas, con el tratamiento que requieren los temas médicos. Y eso puede generar conflictos justamente, no solamente cuando algo es en vivo o en directo, sino también cuando uno tiene una entrevista y no chequea antes de que eso sea publicado qué es lo que finalmente redactó, cómo quedó el artículo. Yo eso lo aprendí con sangre, sudor y lágrima, y ya no acepto nada sin que previamente no me presenten antes cómo es el PDF final del artículo, ¿no es cierto? Levantaba. Guillermo levantaba la mano, Guillermo. Y me había quedado con las ganas de decir algo cuando Gilda dijo que si ella entrevista. A mí me pasó que siendo entrevistado notaba que era muy tendencioso el periodista, que justamente era Chiche Helbrun. Yo fui como emergentólogo a cubrir, había publicado, se habían enfrentado dos hinchadas de fútbol. Y para cuando yo llegué ya no había lesionado, no había nada, porque se habían metido en la cancha y los habían atendido los médicos de los equipos. Y entonces quería que yo le cuente que estaban todos drogados, que había muerto. Y no había pasado eso. Como no le pude contar eso, enseguida me sacó de encima. Bueno, yo estoy pensando, Lean, acá es el tema de todo el ruido que generan las conversaciones.
Porque, por ejemplo, hoy les voy a contar, hoy yo tengo una madre de 90 años, de lo cual siempre hemos conversado mucho, de ahí he heredado la exquisita práctica de la conversación. Y le pregunto, che, mamá, ¿para vos, para qué sirve una conversación? Y mi mamá se dice, déjame pensar un rato. Y dice, una conversación sirve para conocerse. Y dije, guácale. Y en definitiva, cuando uno tiene una conversación con otro, también es para conocerse. Pero la pregunta que me vino como coach es, ¿qué impide que yo me conozca o conozca a otra persona? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es la pregunta, Martín? ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo conozca a una persona en una conversación? Bueno, ¿Y cómo sería? Escuché y leí, digamos, de un editorialista muy importante del New York Times hace poco, que dice que en estos tiempos de la posverdad, la gente ya no busca informarse, sino que busca afirmarse. O sea, lo que quiere es escuchar lo que desea escuchar. Quiere creer. No, quiere que vos, ya, él ya tiene su creencia, quiere simplemente reafirmar esa creencia. Por lo tanto, eso llevado a los términos de una conversación, y respondiendo a tu pregunta, lo que impide, digamos, el conocimiento es que en esa conversación muchas veces existe ese sesgo de solamente escuchar lo que interesa escuchar o solamente preguntar eso, y entonces determina que todo esté ya como predeterminado y presesgado. Claro. No sé si estoy claro lo O que sea, quiero decir. escuchar lo que queremos escuchar. En definitiva O no escuchar eso, al otro directamente. Claro, en eso no definitiva escuchar al eso otro. no sería una conversación. Claro, no es una conversación, tal cual. Eso no Estela es dijo una algo. conversación. Estela dijo algo antes. ¿Estela? Es horizontal eso. No, Estela. está silenciada, Estela. Estela. La pregunta que habías hecho en principio era, ¿qué es lo que impide ese fluir uno mismo? Porque uno mismo se pone las barreras que no, Y bueno, no debería. la pregunta sería, A mí, ¿cuál vos crees que son esas barreras, Estela? ¿Cómo? ¿Que soy un maleducado? No se escucha A bien. mí me gustaría. A mí me gustaría o que me entreviste Chiche Helblum, porque esto es como eso. ¿Qué? Se va el audio. Tenés mal el sonido. Se va el audio, Yo no sí. lo tomo como un enfrentamiento. Primero que lo miro como un señor muy mayor que tiene. Sí. Yo lo tomo. Te nos vas tremendamente, Estela, el audio. Se va el audio. Bueno, yo voy a dar un panorama producto de lo leído, lo vivido, y si ustedes lo quieren, les resuena, lo comparten, lo hablamos, lo discutimos y vemos. La conversación tiene una serie de aristas que no me permiten ni conocerme ni conocer al otro, en tanto en cuanto hay juicios, hay prejuicios, hay cuestiones que están infundadas, hay escalas de inferencia, hay cosas que me imagino, hay cosas que me introyectaron otros que yo de alguna manera las proyecto, pero no son mías. Entonces, todos estos preconceptos, todo este ruido mental nos impide entrar en una conversación a la cual nos sirve para conocernos o para conocer al otro. Entonces, tengo que apagar de manera figurada todas estas radios que se me prenden en la cabeza, sea Chiche Helblum, sea quien sea, para ver qué hay detrás de todas estas barreras que nos ponemos. Entonces, si yo entro en una conversación proyectando lo que deseo obtener de esa conversación, seguramente la posibilidad de frustrarme va a ser mucho mayor que si me doy cuenta que lo que estoy haciendo es una proyección. Apago la proyección y serenamente espero ver lo que viene. Eso me va a dar una posibilidad mayor de entender de qué se trata el mundo del otro o lo que esté tratando de comprender. ¿Qué les parece esto? Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Nosotros decimos hablando... apagar la radio interna, ¿no? Apagar la esa radio. Claro, O a veces, no sé si ustedes se Y dicen... o desenchufarla y estar presente. presente, exactamente. Estar en Por una presencia escucha de... activa. Hay que saber Escucha escuchar. activa. Es todo un arte saber escuchar. ¿Quién dijo escucha activa? Claro. ¿Quién dijo escucha activa? María Teresa dijo escucha activa y Roxana dijo todo un Nuestra arte saber escuchar. psicóloga. Sí, es una distinción, claro, claro, obvio. Eso es espectacular, pero cuando uno dice escucha activa, para los que no saben, ¿qué es una escucha activa? ¿Andar escuchando corriendo? ¿Cómo sería una escucha activa? Con todos los sentidos. Estar escuchando con todo. Okay. Y no estar esperando para responder, como sucede en todas las conversaciones de estos últimos tiempos, ¿no? Donde no hay quien escucha. La gente está esperando responder y meter su bocadillo. Pocas veces, acorde a quizás lo que uno plantea o quiere conversar, ¿no es cierto? Pero es todo un problema la escucha, es un gran punto. Bueno, como dijo una vez, hay curso de oratoria, pero no de escuchatoria. Buenísimo. El mundo habla hasta por la nariz. La escucha activa, según nuestro modelo, yo, Roxana, no sé, ¿vos sos psicóloga? No, soy médica. Bueno, podría hacerlo. ¿De qué especialidad? No, ¿Qué especialidad tenés? Yo hago genética médica. Genética médica. Qué espectacular. No clono gente, antes que... No, vos tenés que decir, por ahora no clono gente. No. Ni escucho pedidos. Bueno, esa sería una conversación ética. Pero la escucha activa, por lo menos para nuestro modelo, es esto de buscar, apagar mis juicios y ser empático y tratar de entender, dentro de lo posible, el mundo del otro. Esa es la escucha activa para nosotros. Es decir, si alguien es como es, ¿qué es lo que lo constituye para expresarse de esta manera? Y para llegar a esa pregunta, tengo que lograr no enojarme ni proyectar nada, porque si yo me enojo y entro en pelea con lo que él es, ya empiezo a poner barrera y empiezo a poner un lugar posible de conflicto, porque hay una barrera, hay un límite, y en el cual no nos permitiría conocernos. Entonces, para sacar en limpio, la conversación requiere de un estado de apertura y de entrega en el cual yo puedo recibirlo al otro como es, en una aceptación, si fuese la perfección, casi incondicional. Este es el mundo de la perfección, ¿no? Es decir, que llega ahí, que avise y haga una conferencia. Bueno, pero cuando sucede esto, Martín, cuando sucede esto que nosotros proyectamos en el otro, lo que queremos ver o lo que queremos escuchar, o lo que queremos que pase, el poder lo tiene el otro, lo termina teniendo el otro. Yo el otro día me dice uno, porque mi empleado me hace enojar. Claro. Bueno, perfecto. ¿Quién tiene el poder? ¿Vos o tu empleado? Exactamente. Ahora, ¿qué te devuelve? Lean, que lo hablamos la vez pasada. Te devuelve que hay un punto tuyo que evidentemente no está bien parado, evidentemente no está resuelto, al cual de alguna manera el síntoma es que requiere ser escuchado para que esa situación que aparentemente es externa no te desequilibre. Tal cual. En otros términos, es una oportunidad de aprendizaje brutal. Esta persona, Chiche Helblum, me saca de las casillas. Y bueno, volví a casa y decir, ¿qué hay de mí proyectado sobre Chiche Helblum que me saca de las casillas? De última, serenamente podría decir, bueno, lamentablemente Chiche Helblum tiene un programa que no es acorde a lo que yo necesito o a los parámetros que yo de los creo, cuales yo me manejo. Claro, tal cual. Que tengas una buena noche, Chiche, y seguí viviendo de lo que has vivido hasta ahora, está todo bien. Ahora, si me enoja, ¿cómo voy a hacer para abordar eso? Y si me enoja y lo pongo afuera, el poder lo tiene Chiche Helblum. Pobre Chiche Helblum, después yo no lo veo. Después algunos sí tienen un WhatsApp, Chiche, estuvimos hablando de vos, está todo bien. Está todo bien, Chiche. Pero sirvió para graficarlo justo por los ejemplos que traían anteriormente, esto de Chiche. Pero bueno, ahí voy a compartir algo más, Martín, interesante sobre esta cuestión. Salté material porque si no, Mariano encima tiene otra reunión después. La conversación de juicios personales. Esta es una de las conversaciones posibles
que planteamos desde nuestro modelo, desde ontología del lenguaje. Por eso, cuando dijo Martín, vamos a hablar de algo y hay mucho tema más para conversar. Bueno, sí, esta es una de las conversaciones posibles, la conversación de juicios personales. ¿Qué significa? Ahí lo tenemos a Martín visitando un médico, por ejemplo. Imaginemos la cara de Martín. Ahora es estoy la primera... canoso y casi pelado. Es la primera reacción que tenemos cuando algo nos sucede. Es decir, cuando nos enfrentamos a un quiebre, ¿sí? Esas conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos y nos aleja del cambio, ¿sí? De la posibilidad de acción. Nos lleva a buscar responsables, culpables. Nos creamos y nos contamos nuestras propias historias. Es la primera reacción que tenemos. Ejemplo, Martín llega al hospital X a visitar a un cirujano para Las conversaciones ya entran así. ¿Dónde queda el hospital X? Porque no es lo mismo ir al Italiano Central que al hospital Evita de Lanús. Por ejemplo, ahí está, empiezan ahí, está. Pero esto es interesante porque tus conversaciones privadas son las que generan los juicios y esos juicios son los que abren o cierran posibilidades. Exactamente. Entonces, parte de lo que queremos que se lleven es estar atento a qué me digo y qué genero con lo que me digo en tanto en cuanto a la realidad que yo creo estar viendo. La importancia de los autodiálogos que hablan los cognitivistas, ¿verdad? Absoluta. Exacto. Y completamente. Con otras palabras, pero es absoluta y completamente. Es decir, que si yo llego a un lugar cargado de prejuicios que no están fundados con nada, eso va a dificultar mi contacto con la posible realidad de ese lugar. ¿No? Si yo voy al hospital Evita, voy a preguntar una cosa, que lo atiendo aparte. O al Gandulfo o a cualquiera de esos. O voy al hospital italiano o al británico, que también lo atiendo. Entonces, todos estos diálogos que componen este escenario son los que me predisponen a la hora de poder asumir una entrevista con alguien, un escenario, una posibilidad en definitiva. Y tiene que ver con la calidad de esas conversaciones que tengo internamente. ¿Qué nos decimos? Es el que nos decimos. Y si quieren ponerle más gravedad, ¿qué me han dicho en casa? ¿Qué era yo? Porque en definitiva nos constituye no solamente nuestra autorreferencia, sino la referencia introyectada por nuestros padres, nuestra cultura, nuestro barrio, lo que leemos, lo que escuchamos, nuestros amigos. Entonces, ¿cuánto de eso me atraviesa y compone mi ser, que en definitiva es el que emite un juicio para encarar la vida? ¿Cuánto hay de eso que está ahí haciendo ruido? ¿Para qué está esto acá? ¿Qué significa esto para mí? Eso es ontología. ¿Qué significa esto para mí? ¿Yo soy esto que dijeron que era o soy otra cosa? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Sin miedo, ¿eh? Porque a veces las personas, no sé si alguien ahí hablaba, que quieren creer, las personas con tal de creer se aferran a creer cualquier cosa y no se atreven a buscar qué es eso para sí. Ahí está el aprendizaje y la posibilidad de alguna manera rediseñarnos como personas y rediseñar las posibilidades que tenemos frente a lo que querramos encarar. Siempre me pasan estas cosas a mí, si tendré mala suerte, este tipo, ¿quién se cree que es? Ya se me echó a perder el día. Bueno, diferentes Claudio se ríe. Yo les cuento que me casé 2 veces y tuve un infarto, así que no me escuché, pegué contra todas partes, digamos. Por acá no. Digamos, el tipo pero, llegaste no es que pero llegaste a este modelo. Claro, llegaste a este modelo. Claro, pero la idea es decir, che, por acá no, vayan por otro lado. Pero la idea, me parece, ahí alguien habló de escucha activa. Pero cuando hablo de escucha activa, no solamente la escucha activa para con un otro, que es algo hermoso y hace de esto una sociedad mejor, sino qué escucha activa hago conmigo mismo. Claro. Exacto. Es decir, si yo soy una persona muy amable con otros, ¿qué tan amable soy conmigo? Ahí está la ontología. Si yo soy una persona que, o si soy muy duro para jugar a los demás, ¿cómo me juzgo a mí mismo? Y después otra pregunta bien ontológica, ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que lleva a que yo me juzgue de esta manera o me castigue o me permita? Y todo este juego
de relaciones que tiene nuestra mente es lo que nos compone en las conversaciones y en las oportunidades. Querramos o no, todos los días, me escuchen a mí o no. Esto sucede todo el tiempo, todos los días desde que nacimos. Simplemente lo estamos poniendo ahora en un primer plano. Tal cual. Vamos terminando porque me parece que miren, hay mucho tema para conversar, para compartir, pero yo les quiero mostrar solamente algo para que ustedes tengan en cuenta de los componentes de la conversación. Fíjense, y solamente tocamos alguna cuestión nosotros. Hablábamos de los 3 dominios, del lenguaje, la emocionalidad y el cuerpo. ¿Sí? Emocionalidad y cuerpo dejémoslo a un costado porque hoy nos referimos a la parte lingüística, el lenguaje. El escuchar, el habla y el silencio. Y dentro del habla tenemos las modalidades del habla, proponer o indagar. A nosotros nos gusta indagar, desde el coaching ontológico, y los actos lingüísticos básicos, que aquí tocamos, las declaraciones, son los juicios, algunas declaraciones, los juicios son declaraciones, pero no todas las declaraciones son juicios, atención con eso, y hay mucho para profundizar sobre los juicios. No son ni verdaderos ni falsos, ni válidos ni inválidos. Los juicios o se fundamentan o no están fundados, carecen de validez. ¿Sí? Atención con eso, con todo esto que estamos hablando y que Martín recién le decía, ¿qué nos decimos? ¿Cuáles son mis juicios sobre esto? Bueno, ¿está fundado? ¿En qué me baso para decir que esto es así? En experiencias anteriores, en afirmaciones me tengo que basar para fundamentar un juicio. Si no, no tiene validez. Ah, sí, porque son todos iguales. ¿Y en qué te basás? Ah, que son todos iguales, que son siempre lo mismo, que son todos iguales. ¿En qué hecho concreto? Ah, no sé. Soltalo. Es un juicio infundado. Pedidos, ofertas y promesas. Otros grandes temas también. Habló de pedidos algo Martín al principio. Y las afirmaciones. Bueno, fíjese que hay muchísimo para compartir, muchísimo para hablar, pero no sé si estamos llegando al final, Mariano. Me parece un buen cierre ahí proponer una conversación que es la de juicios personales, lo que nos decimos en la cabeza que muchas veces, en muchas oportunidades, nos quedamos inmersos en esa espiral, en ese cíclico conversación de juicios personales y no salimos y tratamos de buscar culpables, responsables, nos hacemos la cabeza y este es culpa del otro, o es culpa mía. Muchas veces nos culpamos nosotros. Mirá lo que fui yo, lo que hice, esto fui a hacer otra vez hoy, y nos machacamos y nos machacamos y nos machacamos sin fundamentar ese juicio o sin preguntarnos o sin escucharnos muchas veces a nosotros mismos. Sí, quería hacerle, Lean, una pregunta a Mario y a Gilda, porque en este tema yo quería dejar de 2 cosas nada más para no llenarlos. Es tomar conciencia de la calidad de las conversaciones y tomar conciencia del poder de las palabras que conforman estas cuestiones, ¿no? Y le quería preguntar a Mario, yo una vez escuché algo hablado de un médico, y de anoticiar a una persona que tiene una enfermedad terminal, que puede ser cáncer, si hay que decírselo, si no hay que decírselo, si hay que estar atento al tipo de personalidad que tiene para decírselo o no. Y si una persona se entera que tiene cáncer de alguna manera, la palabra y el peso de la palabra cáncer empieza a interpretar la enfermedad y muere más rápido. Eso puede ser. ¿Cómo es ese mundo de esta palabra tan fuerte en un paciente? Bueno, yo creo que se puede y se debe decir todo. Primero, hay que ver lo que el paciente quiere saber. Si el paciente pregunta, uno le contesta, y si no, no le puedo imponer. En Estados Unidos, yo estuve trabajando en el Anderson en Houston, y yo sentía que me tomaba un examen cada paciente. ¿Qué tengo? ¿Cuánto voy a vivir? ¿Qué toxicidad voy a tener? Es como si estuviera dando un examen. Acá no es igual. Acá hay que entender primero que lo que el paciente quiere saber o no, y si no quiere saber, no tengo por qué decírselo. Ese es un punto. El otro punto, creo que se puede hablar todo
no pasa por decir o no si tiene cáncer, sino cómo se dice. Porque aunque sea una enfermedad avanzada, uno siempre tiene expectativa, aunque sea expectativa que no sufra. Tengo los analgésicos, lo que sea, que esté rodeado por su familia. Entonces creo que uno no pasa por el diagnóstico, no. O si uno le dice al paciente, mire, tiene un cáncer y, bueno, tiene pocas chances o algo, lo destruye. La palabra es el primer medicamento que prescribe el médico, es la palabra del médico. Entonces, puedo levantar a un paciente, hacerlo sentir y salir con una sonrisa, o puedo destruirlo con la palabra. Y entonces hay que ser sumamente cuidadoso, especialmente en lo que está de cáncer, y creo que se puede decir todo dependiendo. Siempre tiene que ser un mensaje esperanzador, no falso, sino esperanzador, aunque sea en el sentido que no va a sufrir. Pero creo que pasa por ahí. Sí, maravilloso. Vos sabés que hay un médico, les voy a deber el nombre porque no lo recuerdo, que fue muy interesante porque partió de una consigna. Mirá, él decía, yo digo una palabra, vos te sonrojás. Entonces mi palabra genera una reacción química en tu organismo. Y entonces la pregunta fue, ¿qué otras palabras generan reacciones químicas y de qué forma en otros lugares del organismo? En el mío, según lo que me narro, y en los otros, según lo que le digo o lo que escucha. Y esto me pareció una cosa maravillosa, porque nos pasa todo el tiempo, pero lo ponemos, me hiciste sonrojar, y tal vez no solamente es la palabra que nos dijo, sino como yo la interpreté. Y todo este juego de palabras, química, cuerpo o emociones está tan entrelazado con la salud y con lograr entender en las conversaciones este mundo, que me pareció de una potencia tremenda, tremenda. Y este tema de las enfermedades es bastante fuerte, porque a veces digo, si uno se entera que se va a morir, estamos todos preparados, porque la mayoría no es consciente que a la hora de hacer una pregunta, la respuesta puede no gustarte. Y la pregunta puede venir en forma de cualquier cosa. Yo me hago un análisis de sangre y es una pregunta. Voy a ver a un médico y que yo me exponga frente a él es una pregunta. Y este ida y vuelta, ¿no? en la conversación. El médico te cuida, y yo también me cuido y soy consciente de qué puedo llegar a poder escuchar. No pregunto, dígame todo, porque cualquier cosa uno puede llegar a entrar en una zona donde no la pueda resolver. Y ahí vamos a volver a la ontología. ¿Cuánto de mí, en esta historia de la vida que nos toca vivir, le dediqué el tiempo a ser resuelto? ¿Cuánto? ¿Qué pasa? Y si me doy cuenta de esto que viene sucediendo, tal vez encuentre el aprendizaje o la posibilidad de encontrar un poco, mejorar el tipo de persona que soy. Para mi beneficio, más allá de eso, y para el beneficio de los demás. Bueno, Mario, gracias. Me encantó tu comentario. Gracias, Mario. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Mario. Somos seres lingüísticos, que también quedó. Ya vamos con Laura, que levantó la mano ahí. El lenguaje, lo que genera el lenguaje. El lenguaje es generativo y tiene que ver con lo que decía Mario. Crea realidad, ¿sí? Además, nos permite describir cómo vemos las cosas, abre y cierra posibilidades, no es inocente, modela nuestro futuro y nuestra identidad, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y tiene que ver con lo que traía Mario cuando uno habla, ¿no? Y le da un diagnóstico a un paciente. Laura, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Bueno, yo tengo para escribir un libro con respecto al tema que acabaron de tocar. ¿Y qué te impide, Laura, escribir el libro? Sería la pregunta. No, alguna vez lo voy a hacer. Pasa que, bueno, ahora no tengo tiempo físico, pasa por ahí, no es una excusa, es real. Pero, bueno, con respecto a lo que Martín le preguntaba al doctor Bruno, realmente yo creo que los medios, ya que estamos en periodismo, los medios tienen que modificar un poco la forma en que encaran a lo que tiene que ver con lo oncológico.
cuando se da la noticia de que una personalidad está enferma o ha fallecido a causa de una enfermedad oncológica, la típica frase es una larga enfermedad, una penosa enfermedad, una triste enfermedad, una enfermedad terminal. Yo soy médica y soy paciente oncológico. Estuve muy complicada hace muchos años en un estadio 4 que el doctor Mario Bruno sabe de lo que estoy hablando, un cáncer de mama. En ese momento yo tenía 33 años. El médico que a mí me dijo lo que me dijo, no me lo puedo olvidar nunca. Me dijo, quédate tranquila, de esto no te vas a morir. Y eso a mí me dio una tranquilidad para enfrentar el tratamiento que no me lo olvidé en mi vida. Y así a lo largo de los años, porque tengo 50 ahora, para cumplir 51, pasé por varios médicos y he recibido diferentes expresiones que me han marcado. Eso por un lado. Por otra parte, también, por eso digo que tengo para escribir un libro, también asistí a una amiga que falleció de la misma enfermedad que yo fui diagnosticada. Yo la asistí en sus últimos momentos. Y ella, antes, porque la acompañé bastante, me miró a los ojos y me preguntó, ¿yo me voy a morir? Y es muy difícil dar una respuesta cuando a uno le dicen eso. Es durísimo. Entonces, eso como médica a mí me enseñó a tener más empatía con mis pacientes. Yo soy reumatóloga, atiendo pacientes con enfermedades crónicas, muchas veces muy dolorosas, y uno tiene que ponerse en el zapato del otro. Y a la hora de dar un diagnóstico, saber cómo uno lo va a decir. Y los medios, insisto y recalco, tienen que sacarse esas frases que están tan remanidas porque realmente le hacen mal a la gente. Al que está pasando por eso le hace mal, porque ni es una enfermedad penosa, ni es una enfermedad... A ver, yo soy sobreviviente, llevo un montón de años y la verdad que lo que menos se me ocurre pensar es que estoy enferma. Yo no me siento enferma, entonces que no me vengan que es una larga enfermedad, no. Laura, yo No, quería es una enfermedad hacer un crónica. paréntesis. Hacer un paréntesis, y ahora lo dejo hablar a qué pasa. Cuando decís los medios somos nosotros, y la calidad de persona de cada uno de estos periodistas que estamos acá, los que están en formación o los que están hechos, son los que hacen las cuestiones. Cuando hablo de los medios, el país, los médicos, en verdad son personas, y cada componente, en tanto en cuanto tenga calidad humana, ese los tendrá una salud o tendrá otra. Entonces, esto del poder de la palabra y del poder de la ontología como generador de cambio es sumamente importante. Yo el otro día le decía, mirá si será importante, un tipo le habló a 12 y después de 2000 años son como 120 millones, no sé cuántos millones de católicos. Entonces, el poder del ejemplo y de la palabra. Y por otro lado, y con esto le paso la mano a Mario, es este tema de la palabra y el anclaje emocional que generan las palabras, que nos dicen o que nos decimos. En otros modelos sería el apego, en donde sabemos que tenemos un lugar firme donde podemos asir nuestras emociones cuando están en tormenta, y que también la salud de ese lugar que nos estamos agarrando nos permite explorar esos lugares que nos va a tocar explorar porque tenemos que hacer frente a otras cosas. Estamos hablando de una enfermedad, pero también nos podemos estar hablando de hacer una entrevista a alguien, de ir serenos, tranquilos, abiertos, dispuestos, porque quien soy yo no va a ser afectado por eso. Pero eso tiene que ver con lo que me constituye, con la palabra, con el anclaje emocional, con el apego. Mario. Apoyo totalmente lo que decía Laura respecto a los medios, ¿no? Estuvo hace unos años Elmer Huerta, que es periodista y es médico, tiene su espacio en la CNN, y presidió la American Cancer Society, es oncólogo, y decía, vino acá a la Argentina, convocó una reunión a periodistas para hablar de cáncer, y decía, lamentablemente en la Argentina nadie muere de cáncer, todos mueren de una larga y penosa enfermedad, no se nombra la palabra cáncer. Ahora,
los políticos, los escritores, y ahora pongo ejemplos, digo, tienen el cáncer como sinónimo de sufrimiento y muerte. Vargas Llosa hace una publicación cuando había 2 candidatos en Perú, y uno dijo, es un SIDA terminal y el otro es un cáncer avanzado, por decir que los dos eran malos. Macri, la inflación es un cáncer. Dualde, la inseguridad es un cáncer. Muestro los titulares de los diarios mostrando cómo hablan de cáncer como sinónimo de lo peor, de lo que podría ser lo peor. Y eso hay que trabajar para corregirlo, ¿no? Porque ya la idea esa intuye a la gente que lo lee que el cáncer es lo peor. Pero Está curado por otra vía. Mario, es extensible a todo, negro. Un futuro negro. Últimamente en el perdón. Sí. Últimamente en el periodismo se usa toda una narratología tomada de la medicina. Entonces, yo creo que tenemos que tomar vamos a volver, nosotros somos coach ontológicos, a la ontología, que es nuestro poder de transformar nuestro universo interno y nuestro universo externo. Esto que estamos denunciando, que creo que todos acordamos que sucede, de la mejor manera es ser coherente con lo que pensamos, decimos y hacemos, y que esa coherencia se vea completa y constantemente traducida en nuestro accionar con otras personas, con este trabajo. Por eso hablé de, yo no soy cristiano, pero por eso hablé de Cristo. De alguna manera, el ejemplo de él y la coherencia es lo que transforma las cosas. Y en eso tenemos que trabajar, es nuestra tarea, es en nosotros mismos para mejorar esta situación. Lo dije lo del negro porque también se estigmatiza y se generaliza y se utiliza una palabra, de un montón de palabras tremendas. Vivimos en un mundo donde muchas personas piensan que ya es anacrónico tener problemas de misoginia o de misandria o de homofobia, y sin embargo vemos violencia con respecto a eso todo el tiempo, todos los días. Entonces hay mucho para hacer, pero creo que tiene que partir desde la coherencia de nuestro propio ser. Desde cada uno, exacto. ¿Qué elijo hacer y qué hago al respecto? ¿Cuál? No disociarme. Yo creo que ojo, eso, María, ¿te puedo decir María? Me podés decir Marité. Marité, ¿sabés qué? A mí me parece que eso es como andar ajustando la guía todos los días. Porque más de una vez nos pasa que decimos cosas y paradójicamente hacemos lo contrario. Necesitamos que alguien nos mime y en vez de ir con un pedido de corazón, vamos con otro tipo con un reproche, por ejemplo. Entonces conseguimos lo contrario. O a nosotros mismos. Entonces, este tema de andar alineando lo que pienso, lo que digo, filosóficamente cómo pienso, cómo eso aplica en mi vida, me parece que es una artesanía y un ejercicio diario, del cual algunos los tomamos, otros no. Otros le ponen la culpa afuera, no soy yo, soy el otro, y así van por la vida. ¿Qué te parece eso? Me parece muy bien. Pero no te me cruces de brazos, Marité. Tiene que me parece muy bien, mirá, pero déjalo ahí. No te estoy poniendo barreras. Bien, estoy cómoda. Ahí está lo que estábamos mencionando. Estoy cómoda. Bien. Bueno, pero esta conversación... Me estás interpretando lo corporal. Estoy cómoda. Como yo lo blanqueo, vos me lo aclarás y nuestra vida fluye. Ahora, mirá, si yo no lo blanqueo, digo, no, bueno, Marité me preguntó, pero ella me dijo y la vi cruzada de brazos y ahora sería el diálogo, el pájaro carpintero. Sería una tortura. Pero estas cosas que son graciosas, porque la verdad que nos pasan a todos los días, son las que en los momentos críticos, al lograr o querer lograr algo o entender algo, nos martirizan. Y me dijo y le dije, y por ahí sencillamente no tengo información, no tengo por qué cuando no tengo información llenarla de palabras y de cosas que no existen, porque terminamos yendo en contra de lo que queremos conseguir, que es entender qué es lo que sucede para aplicar lo más correctamente posible nuestras acciones, nuestras emociones, la vida en definitiva. Damos por concluido, ¿te parece, Martín? Hasta acá la conversación. Sí, le quiero preguntar a cada uno, a cada una, en una palabra, ¿qué se llevan? Roxana levantó la mano, no la había visto, Roxana. A ver, antes de... Roxy.
Abrí el micrófono. No, una breve reflexión, porque esto que ustedes dicen es sumamente interesante, ¿no? Pero como comunicadores de la salud, en medio de una pandemia, y enfrentándonos a una grieta, es sin duda un ejercicio que es todo un desafío a la escucha. ¿Y qué es la grieta para vos, Roxana? Porque a mí me hablan de la grieta y esto es parte de la conversación. Lo damos como que todos sabemos qué es la grieta. La grieta es la que yo tengo acá en la esquina, acá es terrible. Buenísima contestación. Ahí está. Digo, es muy difícil. Yo me quedé pensando en lo de Mariano y es una pregunta que me hago constantemente. Hoy cuando llaman de algún medio, y uno se tiene que preparar, sí, claro, porque sabes dónde lo van a llevar, hacia qué lugar lo quieren llevar. Entonces todo esto que dijeron, que impartieron, sin duda es todo un aprendizaje de un ejercicio, ¿no? Que va desde la vida personal a la profesional. Yo estuve en un entrenamiento con Guillermo Lobo, el de Canal 3, el de TN. Sí. Y, que estuvo entrenando a los médicos para una entrevista médica. Les puedo asegurar, a mí me sorprendió tremendamente lo que un periodista te puede hacer decir que decís y nunca lo dijiste. Pero de una manera horrenda, porque aparte la historia fue así: se invitaron a médicos, muchos de ellos médicos de referencia, y se empezó a preparar un set de entrevista con luces, con cámaras. Entonces venían, lo tocaban, le ponían el micrófono, siéntese doctor, le voy a preguntar sobre, qué sé yo, de gripe pandémica. Entonces lo sentaba, y por ahí el médico decía que no, y Guillermo Lobo hacía entender que lo que había hecho era así. Digo, ¿cómo puede lograr esto? Y después lo editaban, y después de la cena pasaban la entrevista totalmente dirigida por el periodista o una entrevista de verdad, donde el médico hablaba lo que quería hablar. Pero era escalofriante con la habilidad que torcía todos los comentarios y todos los datos que decía el médico. Era escalofriante. Y la gente confunde información con comentario. Dato, relato. Exacto. Entonces, uno escucha relato y de dato nada y cree que lo que está diciendo es. Y lo que está diciendo es un comentario, la mayoría de los noticieros. De los dos lados de la grieta. Afirmaciones y juicios sería también en este modelo. Es decir, si vos decís, voy a extraer el dato de lo que está diciendo y no traes nada, te comiste 20 minutos de gente que habla lo que le parece. Y la palabra me parece decir, porque tal persona le vendió cocaína y se la puso en el bolsillo, me parece. Queda que tal persona le metió cocaína en el bolsillo. Lo de me parece no lo escuchó nadie. Buah, qué sé yo. Ustedes tienen más habilidad que yo para eso. Les quería agradecer, Martín. Sé que tiene una reunión, me había dicho Mariano. Listo. A continuación. Gracias. Sí, una palabra a cada uno. ¿Qué se llevan de este encuentro? En una palabra, ¿eh? ¿Qué se llevan? Aprendizaje. Artesanía y aprendizaje, las dos cosas juntas para hacer una buena conversación. Buen fluir, gracias. Muy bien, capacitación. Muy bien. Diálogo interno. Apagar la radio interior. Ajá, muy bien. Aprender a escuchar. Diálogo y escucha. Empatía. Mariano, gracias, Gracias, bueno, gracias a todos también. A todas. Gracias. Muchas gracias. Doctor Israel, le mando mi afecto desde el anonimato total y mi respeto eterno. Gracias por el servicio en el Rivadavia.